¿no? ¿Verdad? Esa era la respuesta correcta, ¿no? Entonces, yo creo que todos han debido responder de manera correcta, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a analizar conceptos, definiciones sobre lo que es sistema de información. Primero, empezamos con lo que es el dato, ¿ya? Un dato, obviamente, no es un símbolo, ¿no? No cualquier símbolo, ¿no? Sino que un símbolo que representa, ¿no? Valores, ¿no? Atributos o sucesos, ¿ya? O sea, al final son hechos, ¿no? Acontecimientos, ¿no? Transacciones, acciones que se han ido almacenando en un código convenido. O sea, el código puede ser en este caso utilizando lo que es el alfabeto, ¿no? ¿No? Y en el lenguaje, en este caso, ¿no? Que nosotros conocemos como español o castellano, ¿no? Pero también puede haber otros códigos que nos permitan almacenar esa, ¿no? Ese símbolo que tiene en este caso significado, ¿no? Entonces, en una empresa tenemos, pues, ¿no? Una serie de datos que son al final útiles, ¿no? Para ya conformar lo que es la información, ¿ya? Entonces, la información es un conjunto de datos obviamente transformados, ¿no? Organizados, ¿no? De tal manera de que tiene significado, ¿no? Esta información, ¿no? Que ya es útil. Y nosotros en la empresa utilizamos para tomar decisiones, en este caso, ¿no? Entonces, se debe elaborar, se debe sistematizar, ¿no? Este conjunto de datos para volver, en este caso, información, ¿no? Entonces, hasta ahí creo que está claro, ¿no? Una vez que tengamos la información, ahora esa información se tiene que comunicar, ¿no? Se tiene que, ¿no? Compartir en la empresa, ¿no? Entonces, es el proceso a través del cual la persona, el trabajador, no se relaciona con sus semejantes, ¿no? Para intercambiar una información, ¿no? Puede ser una opinión, un sentimiento, un informe, un pensamiento, un conocimiento, un saber, un deseo o dar una orden, ¿no? En una empresa, en una institución. Entonces, para que funcione ese proceso de comunicación, es necesario considerar los siguientes elementos. O sea, aquí tenemos emisor, mensaje, receptor, código y retroalimentación. Bueno, emisor es la persona, en este caso, ¿no? Que prepara, ¿no? Que planifica, ¿no? Que organiza la información, ¿no? Es el emisor, ¿no? Entonces, eso en una empresa puede ser desde la gerencia, ¿no? Desde los niveles, perdón, más altos, ¿no? Que tiene una empresa, ¿no? O también a la inversa de, ¿no? Niveles inferiores, ¿no? Hacia el superior en este caso. Entonces, el emisor es la persona que planifica, que organiza la información, ¿no? El mensaje en este caso, ¿no? Que va a ser transmitido, ¿ya? El mensaje, obviamente, ¿no? Es el motivo, la razón, ¿no? Que se va a transmitir, que se va a comunicar en este caso, ¿no? Y tiene que estar claro, ¿ya? A medida que intervienen, ¿no? Varias personas, el mensaje original a veces se tergiversa, ¿ya? Cambia al final. Y eso en la práctica, a ver, ojalá que tengamos oportunidad, podemos demostrar, ¿no? Alguien, por ejemplo, el presidente del curso puede, ¿no? Emitir un mensaje o un comunicado, ¿no? Pero con un mensaje específico, pero quizás a la larga, si hay más intermediarios, ¿no? De transmitir este mensaje, ¿no? El último, bueno, posiblemente ya el mensaje ya no sea, ¿no? El original.
Entonces, eso ocurre también en las empresas y por eso hay que tener cuidado y por eso justamente en las empresas se utiliza de manera escrita, ¿no? No todos los instructivos, los comunicados, todo es escrito y tiene que ser así porque eso sí es bien difícil, ¿no? Tergiversar, modificar, ¿no? Ahí va a estar. Entonces, es nomás importante manejar información escrita, ¿ya? Para no tener estos aspectos negativos, ¿no? En la comunicación. El receptor, bueno, quizás algunos no estemos de acuerdo con el término receptor. Bueno, no todo se recepciona a veces, ¿no? Sino que mejor es utilizar a veces el término perceptor. A ver, aquí podemos anotar, ¿no? Creo que es mucho más mejor, ¿no? Percibimos, per, perceptor, ¿no? Lo que para nosotros, ¿no? Significa lo más valioso, ¿no? Ya algo que entendemos en este caso, ¿no? El de la información. Entonces, no todo lo que está escrito memorizamos, sino que lo que entendemos, ¿no? Lo que para nosotros es significativo, eso es lo que vamos a percibir. Entonces, quizás es mejor utilizar el término perceptor y no receptor en este caso, ¿no? Por ejemplo, de esta clase que estoy explicando, mucha gente a veces, pues, ¿no ve? No va a entender, ¿no? 100%, posiblemente en un 50, 40%, o quizás también algunos en un 90, quizás también algunos en 100%, pero es perceptor mejor, ¿no? De manera general utilizar. No, pero en los libros van a encontrar ustedes receptor, ¿no? Entonces yo no estoy tan de acuerdo con este término receptor, sino que mejor utilizar perceptor. El código, ¿no? Es el medio, ¿no? El medio o el canal, en este caso, ¿no? Que se va a utilizar. Entonces puede ser de manera visual, de manera verbal, de manera escrita, ¿no? La transmisión o la comunicación de esta información. Pero mejor siempre decíamos que es de manera escrita, ¿no? Y la retroalimentación, obviamente, una vez que el receptor o el perceptor no recibe, ¿no? Ese mensaje, esa comunicación, tiene que, pues, ¿no? Entender, comprender y por lo menos, ¿no? Dar, ¿no? Al emisor que se ha recibido el mensaje, ¿no? Y que se ha entendido. Es importante eso, ¿no? La retroalimentación, ¿ya? Porque si no, no, pues no sabemos si llegó o no llegó la información, se entendió o no se entendió. Y por eso los que van al cuartel, ¿no? No sé si recuerdan ustedes de nuestros superiores, a veces te decían, ¿no? Usted ha entendido, hasta yo recuerdo, ¿no? Me hacían repetir, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer en este caso, ¿no? Y a veces en las empresas eso ocurre, ¿no? Usted ha entendido, señorita, dónde tiene que ir primero, con quién tiene que conversar, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que solicitar? O sea, bueno, le preguntan, ¿no? Y si la respuesta, ¿no? Bueno, pues es correcta, bueno, ya uno tiene que ejecutar, ¿no? Todas esas actividades, ¿no? Entonces, la retroalimentación es pues importante, fundamental en este caso, ¿no? Entonces, estos son los elementos para que funcione la comunicación. Entonces, va profundizando, va ampliándose, ¿no? Empezando del dato, de información y comunicación, ¿no? También hay tipos de comunicación en la empresa según su organización, en este caso, ¿no? Tradicionalmente, una empresa siempre va a tener jerarquía, ¿no? Porque ¿cómo sería si no tendría jerarquía? Todos jefes, todos gerentes, ¿no? O todos operarios, o sea, no tendría sentido, ¿no? Quizás va a tener problemas, ¿no? Y eso se ha comprobado también, ¿no? Cuando se inició las investigaciones
¿no? Con la revolución industrial, ¿no? Posteriormente todo el avance científico, tecnológico, ¿no? Los problemas que se presentaban en las empresas, en las entidades, ¿no? Entonces han definido pues de que, bueno, es necesario tener la jerarquía, ¿no? O sea, el nivel de autoridad que uno asume, ¿no? En el cargo que ocupa, ¿no? Entonces, tomando en cuenta, ¿no? Esa jerarquía, bueno, aquí va a ser de manera vertical. Entonces, es de arriba a abajo y nosotros lo denominamos como descendente, ¿no? Y si es a la inversa, de abajo hacia arriba, bueno, pues va a ser ascendente. Ahora, ¿en qué casos, como ejemplo, no se presentan en la empresa de vertical descendente? O sea, van a ser instructivos, comunicados, ¿no? Memorándums, ¿no? Citaciones, ¿no? Convocatorias, ¿no? Y una serie de publicaciones que el gerente o alguna otra autoridad, ¿no? En el nivel superior va a utilizar, en este caso, ¿no? La información para comunicarles a sus subordinados, ¿no? A sus trabajadores, ¿no? A los que supervisan, ¿no? A los que controla, ¿no? A los que guía, a los que orienta, a los que dirige, en este caso. Y así se tiene que entender en una empresa, ¿no? Entonces estamos hablando de una comunicación, ¿no? Vertical descendente. Ahora, en la comunicación vertical ascendente, obviamente es pues desde subalterno, ¿no? A su superior, a su inmediato superior y así sucesivamente va a llegar hasta nivel máximo que va a ser el gerente general. Y quizás hay otros niveles más, a nivel directivo o a nivel de la asamblea, ¿no? O si nosotros nos conocemos también a nivel decisional en este caso, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles van a ser los documentos que se manejan? Posiblemente solicitudes, ¿no? Informes. Se presenta eso, ¿no? Que puede ser diario, que puede ser semanal, ¿no? Mensual, ¿no? Ante el superior. Tiene que presentarse y eso es de manera escrita. Siempre vamos a, ¿no? Enfatizar, ¿no? Que la información tiene que ser escrita en una organización, ¿ya? Y por eso también, pues a veces les exijo, ¿no? Permisos, todas las cosas, aunque somos flexibles, porque tiene que quedar constancia, ¿no? Y por eso les decía, los que no asisten, bueno, pues tienen que presentar nomás su, ¿no? Resolución de estudiante de declaratoria, ¿no? Estudiante libre en este caso, ¿no? Entonces, así se maneja una institución, una empresa, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a, ¿no? Comunicación vertical ascendente. Muy bien. Eh, Comunicación horizontal o lateral, o sea, es en el mismo nivel, ¿no? De los mismos trabajadores, subgerentes, jefes, ¿no ve? Coordinadores, ¿no? Responsables, bueno, en el mismo nivel. También va a haber, ¿no? Esa comunicación. A eso lo llamamos de manera horizontal o lateral. Como ustedes ahorita están en el mismo nivel, todos son estudiantes de segundo F, entonces se comunican, ¿no? Pero cuando se comunican con el docente, bueno, eso será pues en este caso, ¿no? Una comunicación vertical ascendente, ¿no? Y cuando yo me comunico, bueno, pues obviamente va a ser una comunicación vertical descendente en este caso, ¿no? Entonces, funciona así en una empresa, en una institución, ¿no? Ahora, diagonal, bueno, no necesariamente es del mismo área, del mismo departamento o del mismo división, sección o unidad, sino que tranquilamente, ¿no? También puede fluir la información, la comunicación de una a otra área, ¿no? Entonces, a veces decimos, tiene que seguir conducto regular, decimos, ¿no? Entonces tiene que solicitar a su jefe
el jefe solicitará a la máxima autoridad y la máxima autoridad instruirá, ¿no?, a otro gerente de otra área para que reciba y converse o se lleve la reunión correspondiente. Así funcionaría, ¿no? Pero como nosotros manejamos la autoridad funcional, ¿no? ¿Se recuerdan del primer tema? ¿No? Autoridad funcional o modelo de organización funcional, decíamos, ¿no? Rompe ese esquema, ¿no? En este caso tradicional de conducto regular, ¿no? Sino que, por ejemplo, en el departamento de ventas, en el departamento de marketing o comercialización, bueno, pues hay solicitudes, hay peticiones, ¿no? De los clientes potenciales, ¿no? Que, ¿no? Indican, sugieren, ¿no? Que puede mejorar el diseño, ¿no? O hay mayor demanda sobre algún color, en este caso, ¿no? Favorito, ¿no? Para esa generación, para ese cliente, ¿no? Entonces, eso tendría que llegar al gerente, después del gerente reciente, no. Entonces, para no perder tiempo, bueno, pues en esa área, en este caso de ventas, comercialización o marketing, tiene que, pues, ¿no? Transmitir esa información, tiene que comunicar esa información a la de producción inmediatamente, ¿no? Entonces se comunican y eso es una comunicación diagonal de una área a otra área en este caso. No es de la misma área. Eso es diagonal, ¿ya? Que puede ser de manera ascendente, que puede ser también de manera descendente esta información diagonal, ¿no? Entonces, como pueden ver, en una empresa, de esa manera se maneja, se fluye, ¿no? La información, ¿no? Entonces, ahora vamos a profundizar poco a poco qué tipo de información nosotros tenemos que manejar, ¿verdad? Entonces, tiene que ser claro también, y vamos a enfatizar nuevamente cuando decimos dato, ¿ya? A veces, ¿no? Se confunde, ¿no? Y les pregunto, jóvenes señoritas, ¿alguien me puede responder, ¿no? En la vida real, ¿no? En la vida real, ¿existe problemas o no? ¿Alguien que está en la clase? ¿Ninguno no ¿En, está? en qué aspecto, Lice? No, en la vida real, donde tú vives, ¿existe problema o no? Eso no es, no, yo no estoy preguntando en el aspecto educativo, en el aspecto filosófico, social, ¿no? Económico, no, no, no. ¿Existe o no existe problema en la vida real? Esa es la pregunta. Todo el tiempo, Lice. No existe problema. Eso es ahora bien difícil borrarles de su mente. ¿Por qué? Porque así desde, ¿no? Desde la casa, desde el colegio nos han formado, indicando que existe problema. No existe problema. Cuidado que vayan ustedes a la empresa a preguntar cuáles son sus problemas, ¿no? ¿Qué cosa les va a decir? Anótense pues eso, porque es bien difícil cambiar. Yo he tenido problema bastante con los estudiantes, ¿no? Que no simplemente con ustedes, sino que con todo este tiempo que estoy como docente. ¿Por qué? Porque así nos han formado. Así está nuestra mente. Ya, entonces borramos eso, pues, ¿no? Y cambiaremos de chip, ¿no? No existe problema en la vida real. Por eso cuando uno investiga, está bien clarito, ¿no? Cuando uno investiga, tiene que plantear el problema, tiene que definir el problema, tiene que formular el problema. Entonces, si existiera, entonces, ¿para qué vas a investigar, verdad? No, pues ahí está ahí el problema. Y hay que solucionar nomás, pues. No existe. ¿Qué existe en la vida real? La respuesta. Existen hechos, situaciones,
acciones, circunstancias, fenómenos, bueno, algunos dicen variables, categorías, bueno, elementos, bueno, aspectos, bueno, tantos, ¿no? Términos que podemos utilizar. Eso existe en la vida real. Estos hechos, situaciones, ¿no? Pueden ser positivos, pueden ser negativos. Eso es lo que existe. Esa es la percepción, interpretación correcta de la realidad. Entonces, nosotros como administradores no buscamos problemas, no identificamos problemas como tal, sino que ¿qué identificamos? Hechos, situaciones, ¿no? Circunstancias, acciones, ¿no? Fenómenos. Eso es lo que tú tienes que observar cuando vas a visitar a una empresa, a una entidad. ¿Está claro? ¿Cómo es, jóvenes señoritas? Licenciado. Sí, licenciado. Muy bien. Ya, entonces, ¿cómo cambia, no? La percepción, la mentalidad ahora, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a estar en cuarto, quinto año, ¿no? Y se van a recordar de estas explicaciones, ¿no? Que en esa tintalla siempre me decía de que tengo que observar, tengo que estudiar, ¿no? Identificar los hechos, situaciones, ¿no? Circunstancias, fenómenos. Eso existe en la empresa. Ahora, ya pues con buen criterio nosotros vamos a decir, pues, ¿no? Estos hechos son positivos, estos hechos son negativos, ¿no? Y por eso, pues, nosotros hablamos si son factores internos dentro de la empresa, ¿no? Cuando aplicamos la técnica FODA, recuerdan, ¿verdad? ¿No? Hablamos, pues, de fortalezas. Y esas fortalezas son, pues, aspectos positivos, hechos positivos, situaciones, circunstancias positivas, ¿verdad? Y cuando estos hechos, situaciones, circunstancias, ¿no? Son negativas, nosotros con la técnica FODA manejamos, pues, como debilidades en este caso. Debilidades, ¿no? Eso es lo que identificamos. Entonces, ¿cómo coincide la explicación, ¿no? Y cómo se sustenta con la teoría, ¿verdad? Entonces, tenemos que cambiar de mentalidad, de forma de pensar, ¿no? De que nos olvidaremos esa parte, ¿no? De que, bueno, pues existía problemas. No, no existe problema como tal, ¿ya? Eso quizás no les he aclarado, ¿no? Para que se entiendan, ¿no? De dónde sale este dato, esta información, ¿no? Y como profesionales, ¿no? Tenemos que manejar y tenemos que tener bien claro, ¿no? Qué tipo de información nosotros tenemos que manejar para tomar, obviamente, decisiones, ¿no? Para tomar decisiones. Entonces, aquí ya hemos explicado lo que son, ¿no? La comunicación en una empresa, ¿no? Ahora, ¿tiene costo y valor, ¿no? La información. Obviamente, ¿no? Es un recurso, la información, ¿no? Como cualquier otro recurso, ¿no? Materia prima, por ejemplo, insumos, partes, ¿no? Suministros, ¿no? Que compra la empresa, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Y aquí la información, obviamente, quizás va a ser, en este caso, cualitativo, porque no puedes, ¿no? No es cuantitativo, no, no es un bien, ¿no? Sino que más es relacionado con servicio, entonces no puedes en este caso, ¿no? Tocar, no puedes, ¿no? No quizás hasta, ¿no? Inventariar o, no sé, almacenar. Almacenar se puede, ¿no? Pero hay otras características en este caso, ¿no? Pero al final tiene costo la información, ¿ya? Entonces, está en función de contenido de la información, ¿no? Velocidad de la información, ¿no? Cantidad de información, accesibilidad de la información, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere contenido de la información? ¿Qué contiene esa información? Y por eso en algún momento les decía, ¿no? Y se revisa los trabajos de esta manera también. A ver, ¿qué contiene el análisis
organizacional, en este caso que ha hecho sobre manual de organización y funciones del estudiante. A ver, cómo ha tabulado, cómo ha interpretado, ¿no? Se entiende el significado, ¿no? Y bueno, pues muchos otros aspectos más, ¿no? Tiene que tomar en cuenta, ¿no? En el contenido de la información, ¿ya? Y eso viene obviamente del cuestionario, les decía, ¿no? Entonces, cuando nosotros elaboramos el informe, ¿no? Entonces, tiene que tener pues un contenido completo, ¿no? Que sea útil, ¿no? Que sirva, ¿no? Para la toma de decisiones. Y además tiene que ser válido, ¿no? Entonces, también se toma en cuenta lo que es la velocidad de información. Si necesitas esa información al instante, ahora con la tecnología, se puede, ¿no? Por eso la información financiera, por ejemplo, ¿no? La empresa de la entidad, bueno, pues cada día, tranquilamente, ¿no? Uno puede elaborar, obtener, ¿no? Los estados financieros, porque ya existe, ¿no? Que antes nomás era bien difícil, ¿no? Que tienes que pasar las transacciones a mayores, sumas y saldos, ¿no? Tienes que en este caso, ¿no? Hacer ajustes, ¿no? Y plasmar en estados de resultados, ¿no? Y después, bueno, pues ya lo que es el balance general o de cierre, ¿no? Es un proceso manual, imagínense. Pero ahora como ya es todo con la tecnología, con el software, pues al instante vas a tener esa información. Y eso te sirve para la toma de decisiones. Y lo mismo es en la parte de determinación de costos. Tú no necesitas, en este caso, ¿no? Tener papeles, ¿no? Sino que si utilizas un software, bueno, pues vas a tener el costo unitario, bien detallado. Algunos lo llaman como hoja de costo, ¿no? Y eso creo que ustedes están llevando, ¿no? Determinar el costo unitario en este caso. Entonces, eso es al instante, en ese momento, ¿no? El trabajador necesita, listo, ya está la información, ¿no? En tiempo real. Entonces, la velocidad de la información es importante, ¿no? Cantidad de información, lo mismo, ¿no? Contenido, cantidad diferente, ¿no? A veces uno puede presentar, ¿no? Páginas y páginas, ¿no? Pero que en cambio el dato o la información, ¿no? Pertinente, bueno, puede estar pues en 3, 4 líneas, ¿no? Y a mí me decían siempre, ¿no? Cuando trabajaba en los ministerios, ¿no? Y me decían, bueno, yo no tengo tiempo para leer, ¿no? 15 páginas, 20 páginas. Tu informe tiene que ser una hoja máximo, listo. Eso sí puedo leer, pero lo demás no, porque no hay tiempo en este caso. Como tanto tiene que, ¿no? Leer, en este caso, la autoridad, entonces tenemos que, ¿no? Esa cantidad de información, ¿no? Colocar de manera resumida, ¿no? Y por eso, pues, el término viene, ¿no ve? Resumen ejecutivo. ¿Qué significa eso? Es resumen, información resumida para el ejecutivo, ¿ve? Entonces son puntual, concreto, ¿no? Y está toda esa cantidad de información que se requiere, ¿verdad? No vamos a dudar nosotros, no podemos dudar, por ejemplo, en una empresa, si nosotros somos gerentes y ustedes son gerentes, a ver, ¿cómo puedes dudar de tu contador? No vas a ahora ir, ¿no? A preguntar, ¿cómo has hecho pues los ajustes? ¿Cómo has hecho las transacciones? ¿Qué cuentas has utilizado? ¿Cómo has cargado? ¿Cómo has debitado? O sea, no vas a consultar eso, ¿no? Sino que te va a dar la información final y listo. Y como es profesional, bueno, pues tienes que confiarlo, ¿no? Por ejemplo, si es una de la parte de ventas o de marketing, pues no vas a ir por cómo has hecho el estudio de mercado, a quiénes has entrevistado. Ahora, ¿por qué has sacado la media, la mediana? O sea, eso no vas a consultar, ¿no? Bueno, te va a decir, este es el promedio de ventas, tanto con un margen de error, listo, ya está. Y en función de eso, uno toma decisión.
Entonces, sino cómo funcionaría en este caso, ¿no? Si uno va a ser desconfiado siempre, ¿no? Entonces va a querer ahí averiguar, entonces él nomás que haga, pues, ¿no ve? Entonces no funciona en una empresa de esa manera, ¿no? Sino que tenemos que confiar en este caso, ¿no? De los profesionales que trabajan en la empresa, en la entidad, ¿no? Entonces al final, pero todo eso, toda esa no organización, ¿no? De transformar, de elaborar la información, tiene su costo, pues, ¿no? Y al final tiene que tener accesible la información. Repito, ¿cómo podemos transparentar la gestión? O sea, estoy hablando, ¿no? ¿Cómo podemos transparentar la administración de una empresa, de una entidad? O sea, teniendo acceso a la información. Si nosotros vamos a ocultar la información, ¿no? Y solo vamos a manejar como gerente y nadie más tiene que conocer, entonces creamos la susceptibilidad, ¿no? Como dicen de manera, ¿no? Así bien sencilla, ¿no? Cuando pues cada uno va a pensar, ¿no? ¿Por qué no se da la información? Algo está ocultando el gerente, ¿no? Algún negociado debe haber. Así uno ya piensa, ¿verdad? Y por eso en algún momento también yo pasaba las clases o la asistencia, perdón, ¿no? De que ustedes vean en la pantalla, ¿no? Y para que el estudiante no me diga, no, yo siempre he asistido, no pues, ya tus compañeros están viendo, no ve, sí, yo no paso pues de manera oculta, ¿no? Sino que ahí está solista. ¿Y por qué nos dice pues, ese rato? Mira, licenciado, ¿por qué? Mira, ahorita estoy diciendo presente y ¿por qué me coloca falta, no ve? Entonces, pues, esa es transparencia en este caso. No hay otra forma, ¿no? Entonces, es importante tener acceso a la información. Obviamente, también hay información confidencial, ¿no? Como en toda institución. Eso, pero son pues informaciones, ¿no? Que es, por ejemplo, ¿no? Que está patentado, ¿no? Que tiene derecho de autoría, ¿no? Propiedad en este caso, ¿no? Y eso también se paga, ¿no? Por ejemplo, puede ser la esencia, ¿no? De algún producto, la composición química, ¿no? De cómo se elabora ese producto, ¿no? Cuáles son las sustancias. Eso no lo puedes, pues, sacarlo, ¿no? Eso ya es otra cosa, ¿no? Pero de la gestión, de la administración, bueno, tiene que eso publicarse, ¿no? Tiene que tener acceso, ¿no? Los trabajadores, ¿no? De esa información. Bueno, eso también hay que distinguir en este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo debe ser utilizada la información? ¿En qué cantidad y qué beneficios se espera de su utilización? Entonces, al final tiene costo, ¿no? Y tiene valor la información, a eso se refiere. Muy bien, jóvenes señoritas, a ver, vamos a tratar de ver algunas preguntas, si es que hay, tenemos 2 minutos más, jóvenes, aprovecharemos alguna opinión, alguna consulta sobre el tema que estamos desarrollando. ¿Se entiende? Información, ¿no? Sistema de información administrativa, dice, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja la información, ¿no? En la empresa, en la institución o la entidad. Ese es nuestro tema, ¿no? ¿Algún comentario? Licenciado, una consulta. Adelante. Bueno, me habían dicho, no logré entender bien el número, el punto 4, ¿De qué accesibilidad se a la trata? información. ¿De qué se trata exactamente? ¿Qué es lo que no ha entendido? Es en general, licenciado, el punto 4, como en este caso nos estaba explicando y no logré entender bien. Sí, pero ¿de qué se trata? Pues dime, pues. O sea, ¿cuál es el subtítulo, pues? El último diapositivo, licenciado. No, yo no sé de qué día, pues no me lo cambies la pregunta. ¿De qué se Accesibilidad a trata? la información. ¿Ah? Accesibilidad a la información, ese Ya, punto, es licenciado. así, pues, porque a mí también me haces preocupar. Eso, Ya, accesibilidad quiere decir de que los trabajadores puedan tener, ¿no ve? Información.
por ejemplo, aquí de la universidad, usted tiene que saber todos los convenios. ¿Sabe los convenios que tiene la carrera? ¿O no tiene? ¿O no sabe? O sea, con qué tipo de instituciones, ¿no? Empresas, organizaciones, ¿no? Trabaja la carrera que algún día que se maneja en la carrera tiene que difundirse, ¿no? Que el universitario tiene que tener acceso en este caso. Si yo les pregunto, a ver, ¿cuántos libros habrá en la biblioteca? ¿300, 400, 500? Pero el estudiante, el universitario debería saber, ¿no? ¿Cuál es la última edición? ¿De 2012? ¿De 2016? Porque hay que actualizar, ¿no? La biblioteca permanentemente, ¿no? Entonces tenemos que saber la información. Y como alguien me decía también, a ver, ¿ustedes tienen acceso al estatuto orgánico de la universidad? ¿Tienen ese documento? Seguramente algunos no, pero sería interesante que conozcas, ¿verdad? Todas las normas, todos los reglamentos, ¿no? Que regula, ¿no? El funcionamiento de nuestra universidad, ¿no? Y de la carrera también. La carrera igual tiene una serie de reglamentos. Entonces, eso tiene acceso el estudiante. Entonces, hay, ¿no? Mucho que discutir, mucho que analizar, ¿no? Entonces, por eso les decía el acceso a la información. O sea, usted tiene que tener acceso, tiene que, ¿no? Libremente en este caso, ¿no? Entonces, como a ustedes también me dicen, licenciado, ¿cuánto nota tengo? Listo, yo les aviso, ¿no ve? ¿No ve? ¿Y cómo ha calificado? Yo les digo, ¿no? Por esto y por esto, ¿no ve? No, pues no es correcto. Pues, el licenciado me ha reprobado. ¿Qué cosa es eso? No, no pues nosotros los dos es nuestro. Puede que haya alguien también, ¿no? Por lo que no le han saludado, por lo que no le cae bien, ¿no? Yo no soy yo, pero personalmente yo no me fijo en esas cosas, ¿no? El que sabe, sabe. Y el que no sabe, un poquito más tiene que estudiar, ¿no? Y para eso necesita más tiempo, ¿no? Esa es la forma correcta de interpretar, ¿verdad? Entonces, algunos siguen felices, pero no, por eso en una clase es renegado, creo, ¿no? O no era con este curso, ¿no? Feliz está, feliz, pero hasta ahora tiene cero nota. Y también normal, asiste, o sea, asiste. Y justo tiene que faltarse en el día del examen, en la entrega del trabajo. O sea, no entrega trabajo, no da examen, no sé cómo se sentirá, ¿no? Ante sus papás, ante sus mamás, ante su mamá, ¿no? Ante sus familiares, ante sus primos, ¿no? Debe tener, pues, o sea, primos menores, familiares menores, ¿no?
No, cuando yo era universitario hay que asistir nomás y listo, no hay que entregar nada. ¿Cómo sería en este caso? ¿No? Es información también, ¿no? Entonces, no pues, tenemos que aprovechar, a lo menos ahora, ¿no? Ve que los días avanzan y bueno, pues uno tiene que aprovechar a lo máximo en este caso. Y es importante por eso el acceso a la información, ¿no? Ahora también, como les decía, hay información secreta. Por ejemplo, si ustedes están investigando, ¿no? Ahorita un restaurante, bueno, no te va a dar pues ahorita la esencia, ¿no ve? ¿Cómo es la preparación? Eso no te va a dar, porque ese es pues, el secreto, ¿no ve? Eso sí está patentado todavía, ¿no ve? ¿Por qué crees que vende en este caso, no? O sea, las licencias, por ejemplo, Pollos Copacabana. Bueno, ya está pues eso patentado, ¿no ve? Entonces, esa parte de cómo tienes que atender, cómo se prepara, eso no te va a dar, pues, porque eso tiene autoría, ¿no? Pero cuánto gana, cuánto vende, ¿no? ¿Cuáles son los costos, ¿no? ¿Cómo contrata el personal? Bueno, ¿cómo son su publicidad, su promoción? Eso te va a... Eso es, pues, no, todo el mundo tiene que conocer eso, ¿no? Cuánto gana o no gana, bueno, eso está, ¿no? Y a lo menos cuando hablamos de mercado de valores, bueno, las empresas cotizan ahí sus acciones, ¿no? Ahí está, ¿no? Sube, baja, ¿no? En otros países, ¿no? Y uno invierte, en este caso, compra acciones, ¿no? Vende. Y de eso nomás, o sea, vive, ¿no? Algunas personas en el mundo, y son millonarios, en este caso, ¿no? O sea, aquí todavía no tenemos esa cultura, ¿no? De tener, de acceder a la información. Mucha gente a veces, pues, muy cerrado, ¿no? Y te dicen, no, 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 no puedes ni nada, nada. ¿No? Y a lo menos los microempresarios piensan que tiene la última tecnología, ¿no? La maravilla, ¿no? Pero en cambio, no, pues su tecnología es pues de siglo XVIII, XIX, ¿no? Que eso ya está, pues todo el mundo conoce eso, ¿no? Entonces, hay que cambiar, ¿no? Hay que cambiar y hay que aproximar. Eso era respecto al acceso a la información. Bueno, no sé si está claro, señorita. Sí, sí, licenciado, la verdad entendí mucho mejor. Muy bien, Gracias. muy bien. ¿Alguna otra consulta más o alguna opinión? Muy bien, haremos lo siguiente. Bueno, yo les agradezco por retornar, ¿no? Pero en la carrera tenemos defensas, ¿no? Finales. Y bueno, pues me han asignado como tribunal, ¿no? A través del consejo de carrera, ¿no? Entonces yo tengo que en este momento constituirme a la universidad, ¿no? Porque a las 9 en punto empiezan las defensas, ¿ya? Entonces, mil disculpas, vamos a terminar la clase. Entonces nos veríamos el día viernes, en este caso, ¿ya? Entonces, aprovechen el tiempo, siguen avanzando. En este tiempito tenemos todavía una leidita, una miradita al trabajo. Estoy hablando de manual de procesos y procedimientos, ¿no? Y eso es que tenemos que perfeccionar, tenemos que mejorar en este caso, ¿no? Entonces, con esa recomendación, yo me despido. Hasta la próxima, jóvenes señoritas.